Hola, buenos días. Somos Ricardo y Miguel Ángel, del Grupo 7, dedicado a investigar sobre la pedagogía especial. Hoy, en concreto, os vamos a hablar sobre el Instituto para Sordomudos Ponce de León. Esperamos que disfrutéis nuestra presentación. En la vida afectiva de los sordomudos se observa una acentuación de los sentimientos de infravaloración. Suelen ser más empáticos que las personas normales, identificándose con los infortunios de otras personas. Por ello, su mentalidad permanece más tiempo en la edad infantil. También, en general, tienen una falta de autoestima y por ello su realidad está distorsionada por sus sentidos. Para una correcta educación al sordomudo es necesario enseñarles en lenguaje hablado. La pedagogía moderna en los sordomudos ha logrado entre ellos un elevado grado de conciencia, fortalecer el estado anímico, despertar la alegría de vivir y permitir la autoeducación, entre muchas otras. El progreso de la educación al sordomudo ha sido lento pero ha avanzado mucho, sobre todo en el siglo pasado gracias a las innovaciones electroacústicas. Permitió prepararles para ejercer una profesión, asegurar su porvenir y poder integrarles en la sociedad manejando la lengua oral. La educación solo a base de signos traía desventajas para el sordomudo, ya que reduciría mucho el número de personas con los que podría comunicarse. El uso de la lengua de los signos combinado con la lengua oral fue indispensable para su integración. Ya que un niño sordomudo no puede repetir lo que escucha, aprende a hablar mediante la imitación cinética, percibiendo la palabra como movimiento en vez de como sonido, a través de la vista y el tacto. El niño con restos auditivos podrá ser capaz de entender los sonidos con ayuda de aparatos amplificadores. Se demostró que un niño podía hablar, pues generalmente no hablaban a causa de su sordera. Para que el lenguaje articulado sea oral, es necesario que sea percibido y después reproducido. Por tanto, es necesaria la estimulación desde el exterior del nervio óptico, manejando diferentes ejercicios y ambientes, para asegurar una asociación apropiada. Es difícil establecer con precisión la sordera en un niño menor de 2 años, porque a esta edad las manifestaciones fónicas son de naturaleza refleja o instintiva, de modo que habrá que esperar para poder diagnosticar la sordera. Una vez detectada, su educación debe empezar de inmediato, pues existe una edad óptima para aprender el habla, siendo realmente complicado una vez pasada esta. Si empieza a tiempo, el desarrollo moral e intelectual se realiza de modo normal. Por lo contrario, se pueden dar episodios de retardo mental. La enseñanza debe adaptarse al grado de sordera, que se divide en tres. El grado de sordera se mide con un audímetro, realizando exámenes de audición. En los niños se utilizan dos métodos: la audiometría objetiva por el estudio del reflejo psicogalvánico mediante pequeñas descargas eléctricas y el audio-vídeo condicionado, por el que se proyectan imágenes cuando escuche un sonido. La primera infancia es el periodo óptimo para el desarrollo de las facultades físicas e intelectuales, gracias al juego y la preparación de la palabra. En Norteamérica, Graham Bell fundó Volta Bureau, que trató de concienciar al mundo sobre los sordomudos. En Francia era necesaria cierta renovación. Hoy en día cuentan con grandes docentes e investigadores, sin embargo, gran cantidad de instituciones privadas absorben la educación a sordomudos. En Bélgica, el Instituto Bergen Saint Aguet, en Bruselas, es el mayor pionero. Aún así, hay numerosas instituciones religiosas. En Italia solo existen 3 centros del Estado, que tienen integrados las escuelas del método para la formación del profesorado. Aparte hay 50 centros más, no obstante no toda la población queda atendida. En Inglaterra, la primera escuela se creó en 1792, en Londres. Adoptaron posteriormente el método oral del Congreso de Milán y se rectificó la ley de ingreso de los niños, siendo a la edad de 2 años. Holanda presenta trabajos de gran interés, especialmente en el campo de la acústica. Destacan los centros de Groninga y Rotterdam, dirigidos por grandes investigadores. En Portugal, el Instituto Oficial Jacobo Rodríguez en Lisboa y el de la Inmaculada Concepción destacaron por la enseñanza a mudos. En España la cosa también cambió. La educación especial era representada por el Colegio Nacional de Sordomudos, la Organización Nacional de Ciegos y la Escuela Nacional de Anormales. Por decreto, en 1955 se creó el Patronato Nacional de Educación Especial para educar y rehabilitar sordomudos. Generalmente en España, muchos enfermos son atendidos entre el Colegio Nacional y otros centros como el de Deusto. Los datos ofrecidos por la UNESCO dicen mucho de la situación que vivían los sordomudos en zonas desarrolladas y subdesarrolladas. Por lo general, podemos observar el desamparo que sufría este sector de la población, quedando sin escolarizar millones de niños que padecen la sordomudez.
Afortunadamente, la mayoría poseen restos auditivos, lo que facilitará su educación. Si nos fijamos en los datos con más detenimiento, se ve que en 2/3 partes del mundo solo un niño por cada 36 frecuenta la escuela, suponiendo menos del 3%, y que aún en los países más desarrollados va a la escuela 1 de cada 3 niños sordomudos. La estadística que recoge los datos del número de escuelas primarias para sordos según el Segundo Congreso Mundial de Sordos de Zagreb, celebrado en 1955, refleja que hay países que aún no tienen instituciones para atender a los sordos, y por ello existe la necesidad de establecer mejoras para cambiar la situación y poder atender a millones de niños desamparados. Gran número de educadores consideran factible la preparación del sordo en secundaria y en enseñanza superior, trabajando con el fin de lograr un lenguaje perfecto, completado con una agudeza visual para la lectura labial. En Europa hay pocas instituciones, pero algunos cursan estudios secundarios en institutos normales. Más difícil es la preparación para sordos en estudios superiores. En Europa es ínfimo el número y en países poco desarrollados nulo. En Estados Unidos está el Gallaudet College para este fin, sin embargo los sordomudos no salen lo suficientemente preparados y no consiguen atender las expectativas del mercado laboral, siendo infravalorados, reflejándose esto en su sueldo. A pesar de todo, cada vez hay más sordos en industria y artes gráficas. El Congreso Internacional de Milán adoptó el método oral, aunque no progresó muy rápido porque no lo sistematizaron debidamente. Más tarde se realizaron congresos en otros países para tratar el tema, siendo en su mayoría organizaciones particulares y benéficas, quedándose a un lado los gobiernos. El monje Fray Pedro Ponce de León, máximo pionero en educación de sordomudos, invirtió su tiempo en crear nuevos métodos para hacer hablar a los mudos. Antiguamente la sordomudez se consideraba un mal sin remedio y pocos se habían dedicado a resolver los problemas de estos. También se ignoraba que el ser mudo era consecuencia de la sordera. A los 30 años, el monje trató con sordomudos en el monasterio de Oña, donde inventó métodos de enseñanza basados en la mímica y la escritura. Primero enseñaba a escribir indicando con el dedo y después enseñaba los movimientos de la lengua para cada letra. El monasterio se convirtió en la primera escuela de sordomudos del mundo en el año 1545. El Instituto Ponce de León surge con la finalidad de atajar los problemas educativos que atravesaba el país. Los sordomudos no tenían medios suficientes para su adaptación y desarrollo. Como pionera, la Acción Católica Nacional les ofreció formación cultural, religiosa, patriótica y, como no, empleo. Los frutos no se hicieron esperar. A pesar de que en el primer año solo hubieran 6 alumnos, al año siguiente la cifra ascendía a 200 alumnos entre ambas casas. Tal éxito conllevó a la construcción de un centro mejor equipado y de mayor capacidad en Los Negrales. En un principio no estaba bien equipado, aunque gracias a la buena voluntad y a los esfuerzos que se invirtieron en mejorar las instalaciones pudo empezar a remodelarse para que los alumnos gozaran de zonas de recreo y patio. También se facilitó el acceso y la comunicación gracias a los servicios de transporte e instalaciones telefónicas. En 1945 comenzó la inauguración de la Casa de los Negrales, o el hogar residencia de los sordomudos de la Divina Providencia, dirigido por don Pedro Muguruza. A diferencia de la Casa de Madrid, está mucho mejor equipada y modernizada. La finca tiene 50.000 metros cuadrados y fue donada por una cristiana señorita. El instituto, aun sin ninguna subvención del Estado, recibió ayuda desde distintas fuentes. La mayoría de las ayudas son de particulares concienciados con la causa, pues las organizaciones oficiales solo concedían pequeños donativos. Sin embargo, se consiguió establecer un programa de becas que permitía que llegaran niños desde otras comunidades. Diputaciones de la Nación concedieron becas a niños, en concreto a 119 niños procedentes de toda España. Solo 39 pagaban cuotas ordinarias. La mayoría de estos niños eran de clases bajas o pobres, huérfanos enviados desde el Colegio de San Fernando, del Auxilio Social o Junta de Protección de Menores, y particulares procedentes de un ámbito familiar normal. La institución poseía múltiples herramientas y métodos que van a facilitar la adaptación y aprendizaje de los alumnos. Primero se tenía que clasificar a los alumnos, para ello se les aplicaban ciertas analíticas para medir su grado de discapacidad, y luego los alumnos eran divididos en dos grupos, alumnos con restos auditivos utilizables y alumnos sin restos auditivos utilizables. Estos alumnos pasaron por un proceso de reeducación, que se dividía en dos periodos. Para afrontar la reeducación, el programa tenía 3 etapas. La primera tenía como finalidad situar al niño en un ambiente sonoro. Para empezar, se entrenaba la audición pasiva escuchando música para estimular su capacidad auditiva,
sin pedirle una respuesta. No obstante, a medida que se denota una mejora, los ejercicios la requieren. En la segunda etapa se realizarán una serie de ejercicios para la identificación de sonidos y ruidos, tratando de diferenciar sonidos con juguetes sonoros e instrumentos, que van a mejorar la atención auditiva y la diferenciación de sonidos. Por último, la tercera etapa tiene como meta que el niño comprenda y reconozca frases y palabras simples. Para educar a los alumnos sin restos auditivos resultaba más complejo. Aún así, el entrenamiento se dividía en 3 etapas, cuyo fin es sacarle al niño la palabra, a pesar de no oírla. La primera fase es la desmutización, en el que se lleva a cabo el aprendizaje de la articulación mediante una serie de ejercicios individuales, siendo, por tanto, un proceso lento de aprendizaje. La segunda fase trataba una serie de ejercicios para la corrección de defectos de la voz, que va a guiar al niño a aprender a leer los labios, educando al ojo a la percepción rápida de elementos visibles y a la adivinación de aquellos que no se vean. Se alcanzó mediante la repetición. Durante 3 cursos se situaba al niño en diferentes entornos para una mejor asociación, y la tercera trataba el perfeccionamiento y la iniciación profesional. Como aportaciones a la pedagogía quedaron el silabario y la nomenclatura. Por su parte, el silabario surgió por la necesidad que había de tener libros para la enseñanza de niños sordomudos, el cual cumplía 3 fines u objetivos: la desmutización, la educación a la lectura y el conocimiento de la palabra. Así el niño podría reinsertarse y desarrollarse en la sociedad. La nomenclatura aparece con la sana intención de cubrir una necesidad que en la pedagogía de sordomudos se venía notando desde hace bastantes años. Según Arana, este libro no será ni el primero ni el último que este instituto publicará. Pone a los niños aquellos objetos más útiles en la marcha de la vida, clasificándolos por un orden que viene dando resultados muy positivos.